estábamos apasionados, incluso, y como dicen de repente, como casi con un nivel un poco demencial de como, ok, esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar. Cuando uno está apasionado por lo que haces, te permite estar 100% enfocado en esto y siempre buscar la manera de, digamos, estar resolviendo problemas. Es como tomas este desafío, este problema y lo conviertes en una oportunidad. Ha sido un proceso súper duro, pero extraordinario, apasionante, y estamos viendo el impacto que generamos en cada uno de nuestros viajeros, que después de un viaje es como, gracias. Hoy nos acompaña nuestro amigo Camilo Navarro, cofundador de Will the World, startup chilena de turismo inclusivo con base en Silicon Valley, Estados Unidos y Chile, que tiene como propósito empoderar a las personas con discapacidad a explorar lugares que antes no estaban adaptados para ellos y ofrecer más de 40 destinos, haciendo desde trekking, kayaking, surf, ciclismo, buceo, en lugares como Hawái, México y Machu Picchu, y hasta safaris en Tanzania. La historia partió en diciembre de 2016 con su amigo de la infancia, Álvaro Silverstein, quien pasó a la historia al convertirse en el primer tetrapléjico en llegar a la base de las Torres del Paine. Para que otros con discapacidad pudieran lograrlo, crearon ambos amigos Will the World, con la que están marcando la pauta del turismo inclusivo en Chile y el mundo. Para darle aún más forma a esta travesía, ha sido clave la experiencia en California, Estados Unidos, y particularmente sus estudios en la Universidad de Berkeley, ciudad donde Camilo está actualmente radicado, ya que fue ahí, en esa ciudad justamente, donde en los 70 se inició la lucha por la integración de las personas con discapacidad, lo que tuvo como resultado la primera ley norteamericana de inclusión. Han sido reconocidos dentro de la red de 100 líderes de Chile menores a 35, iniciativa del Mercurio y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, Camilo junto a Will the World está en un periodo de aceleración, han levantado más de 1.8 millones de dólares de inversionistas, entre ellos Booking, Plug and Play y el CEO de YouTube como inversionista líder. Y hasta Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, hizo un video presentándolos. Camilo, gracias por estar en Capital Real y por favor cuéntanos más de la motivación a innovar y que partió a raíz de un accidente grave de tu amigo y cofundador de Will the World. Si nos puedes dar más contexto de eso y cómo una etapa de crisis en el fondo se transformó en una tremenda oportunidad no solamente para ustedes, sino para miles de personas discapacitadas. Primero que todo, gracias por la invitación. Feliz de estar acá y contar qué es esto de Will the World. En Estados Unidos existen las Benefit Corporation, que son como unos B Corp, que finalmente son empresas que sí tienen fin de lucro, pero que buscan generar un impacto social. Y esa es básicamente la configuración de Will the World desde su inicio. En ese sentido, te cuento un poco de mi historia, de la historia de Álvaro y cómo llegamos a esto. Álvaro y yo somos compañeros y amigos del colegio desde los 5 años. Y Álvaro a los 18 años tuvo un accidente automovilístico que lo dejó en una silla de ruedas. Desde aquel entonces hasta el día de hoy seguimos siendo amigos y hoy día socios de Will the World. Y eso marcó obviamente una etapa súper potente en ambas vidas, no solamente la de él, sino que también la de sus amigos que lo rodean, porque finalmente, obviamente, la discapacidad es algo que afecta no solamente a una persona, sino que a todo su entorno. Y en ese sentido, nosotros seguimos haciendo nuestra vida dentro de lo que podíamos hacer, tratar de normalizarla lo más posible, y nunca... te diría que nunca me pasó por la cabeza como, ok, porque estar en una silla de ruedas no podemos hacer
algo. Y siempre nos las ingeniábamos para poder hacer lo que fuera necesario hacer. Desde cuando teníamos, imagínate, estábamos a los 18 años, si teníamos que ir a un carrete, íbamos a ir juntos y nos las ingeniábamos y subíamos la silla de ruedas donde había que subirla. Si que teníamos que ir a un restaurante, lo mismo. Si teníamos que ir a pasear, siempre nos las ingeniábamos. Entonces, de alguna manera, como que la discapacidad empezó a desaparecer un poco en nuestra relación. Evidentemente existen las limitaciones que uno puede ver visiblemente, pero en el día a día como que nos las ingeniamos para poder hacer todo lo que cualquier persona quisiera hacer. Y en ese sentido fue, como tú bien decías, en diciembre del 2016 que se concretó la historia de Patagonia y la hazaña que hicimos de ser los primeros en explorar la Patagonia con alguien en silla de ruedas. Y responde a la misma lógica, que era, queríamos hacer algo que se supone que todos los chilenos y los que no lo han hecho deberían hacerlo, es ir a ver este increíble lugar que se llama Torres del Paine. Y fue, digamos, ahí donde surgió toda la historia, y la historia viene de un primer viaje que hice yo que pensé, así como pensábamos en su minuto de ¿por qué no? Siempre partíamos como la base de que si teníamos que hacer algo con Álvaro, ¿por qué no? Y se nos ocurrió la idea de hacer el ¿por qué no? Ir a las Torres del Paine. Obviamente, como no había información, porque nadie lo había hecho anteriormente, se nos empezaron a generar un montón de barreras alrededor de cómo podíamos hacer este viaje. Primero, porque no sabíamos dónde nos podíamos quedar, qué tan accesible era el hotel, cómo nos podíamos transportar, cómo íbamos a poder recorrer los distintos senderos que tiene la Patagonia. Y fue ahí donde nos empujó como a querer hacer esto de igual forma, independiente de estas limitaciones que estábamos viendo. Y además nos dimos cuenta que necesitábamos una silla de ruedas especial, una silla de ruedas que tiene una sola rueda, que funciona como una especie de carretilla que se empuja por delante, por detrás, y de esa manera uno puede como llegar a cualquier tipo de sendero. Y obviamente todo esto era caro. Entonces lo que hicimos en ese minuto fue como, ok, queremos hacer este viaje, queremos hacer las mismas cosas que la gran mayoría, de hecho Torres del Paine es uno de los destinos más visitados de Chile, y en ese sentido queríamos hacerlo igual. Hicimos una campaña de crowdfunding para financiar el viaje, la silla de ruedas, y ahí es donde empezó a tomar, digamos, un efecto de viralización bien interesante. Esta viralización llegó incluso a tour operadores y a hoteles de Torres del Paine que se interesaron en lo que queríamos hacer, y les llamó mucho la atención de que nunca antes alguien había estado en una silla de ruedas en este lugar, y en conjunto se nos ocurrió como, ¿por qué no hacemos un proyecto que permita que una vez que nosotros hagamos este viaje, lo puedan repetir otras personas en el futuro? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos el viaje, encontramos dónde podíamos alojar, cómo nos podíamos transportar, qué tipo de actividades podíamos hacer. De hecho, logramos hacer el circuito de AW, que es como el más famoso. Y toda esta capacidad instalada que generamos, se la entregamos de alguna manera a este hotel, dejamos esta silla de ruedas especial que se necesitaba en Torres del Paine, y hicimos una guía online que solamente explicaba cómo hacer este circuito. Nada más. Hasta ese minuto no estábamos pensando en hacer una empresa, ninguna startup, era un viaje de amigos que tenía como objetivo permitir que otras personas después pudiesen repetir el viaje. Hicimos el viaje y nuestra historia se volvió viral. Cientos de personas con discapacidad empezaron a contactarnos porque querían repetir este mismo viaje, y esta guía online que les habíamos entregado y facilitado no era suficiente, como que nos empezaron a pedir más ayuda de cómo se hace, pero cuál es la logística, cuánto cuesta. Y por otro lado nos empezaron a contactar distintos tour operadores y hoteles de distintas partes del mundo que querían que replicáramos esto mismo que habíamos hecho en Patagonia en sus destinos. Y ahí fue como, ajá, tenemos acá un tremendo problema, que es que muchas personas con discapacidad, al igual que nosotros, ¿cierto?, que queríamos hacer este viaje, no podían hacerlo. Y por otro lado, tenemos un montón de tour operadores y hoteles que quieren atender a personas con discapacidad, pero no saben cómo.
Y al medio no hay nadie facilitando estas interacciones y permitiendo que esto pase, que se junte, digamos, viajeros con discapacidad, su familia y amigos, y, digamos, la oferta turística. Y pareciera ser que las personas con discapacidad son muy pocas, pero es todo lo contrario, son muchas. De hecho, representan entre el 10 al 15% de la población mundial. En cada uno de los distintos países uno va más o menos de ese rango de porcentaje. Pero más importante aún también es que ellos no están solos, tienen familia, amigos, que también quieren en conjunto poder, digamos, hacer algún tipo de actividad inclusiva, ¿cierto? Que puedan estar ellos todos disfrutando de algún viaje. Y ahí fue cuando dijimos, ¿sabéis qué? Tenemos que hacer algo. Y estábamos justo el 2017, esto pasó en diciembre del 2016, y en 2017, tanto Álvaro como yo estábamos estudiando en la Universidad de Berkeley, y mientras estábamos en las clases, la verdad es que estábamos pescando poco en las clases y pensando como, mira lo que nos pasó. Hicimos la Patagonia, digamos, nos encontramos con este problema que nosotros vivimos y aparentemente este problema se extrapoló a muchas otras personas más. Y ahí nos empezamos a pensar y estuvimos casi un año pensando qué podíamos hacer. No teníamos claro si que se podía hacer una startup o no. Y fue ahí, como bien tú decías, en la Universidad de Berkeley, que efectivamente ahí se inició todo un movimiento en torno a la discapacidad que finalmente decantó en lo que se llama el American Disability Act, que regula y establece ciertos derechos de igualdad respecto a cómo una persona con discapacidad se tiene que desenvolver en el día a día. Entonces fue súper bonito ver que estábamos como continuando un poco con este legado que se había dejado ahí, y fue un momento muy importante para nosotros para pensar qué tan grande era el problema que queríamos resolver, mirar e investigar si es que allá habían soluciones y cómo estaban funcionando esas soluciones. Y bueno, y fue ahí donde finalmente tomamos la decisión de que lo que más hacía sentido era construir este marketplace, que es una página web, básicamente, que lo que hace es permitir que personas con discapacidad, su familia y amigos, puedan encontrar alojamiento y tours y actividades accesibles en distintas partes del mundo, en donde nosotros lo conectamos con tour operadores que pasan por un proceso con nosotros, y esos tour operadores son los que ejecutan cada uno de estos viajes. Entonces, Will the World está al medio entre la oferta turística y los viajeros con discapacidad. Y a través de nuestra página web, en un año y te diría que 8 meses, logramos hacer que más de 1000 personas viajaran en solo 35 destinos, 35 a 40 destinos, digamos, a final del 2019. Y eso, al mismo tiempo, generar ingresos por más de $1 millón, lo cual fue como, ok, o sea, realmente estamos permitiendo que personas con discapacidad puedan disfrutar de lugares que jamás pensaron que era posible, y al mismo tiempo estamos construyendo, digamos, un negocio sostenible con un impacto social súper claro, que le va a dar sostenibilidad y va a permitir seguir abarcando, haciendo que más personas con discapacidad puedan visitar más destinos. Al final, eso es lo que Will the World quiere hacer, que millones de personas con discapacidad puedan visitar miles de lugares del mundo de la manera más simple posible. Eso es un poco, digamos, resumido, qué es lo que es Will the World, y qué es lo que hemos logrado, digamos, en algo así como 2 años y medio. Obviamente entre medio pasaron muchas cosas, pero estamos súper contentos de lo que hemos logrado. Efectivamente ha sido un proceso súper duro, pero extraordinario, apasionante, y estamos viendo el impacto que generamos en cada uno de nuestros viajeros, que después de un viaje es como, gracias, porque este viaje realmente me cambió la vida, y yo diría que eso hace que es como el motor de nuestra compañía. La pandemia atacó directamente la industria del turismo. ¿Cómo tuvieron que remodelarse en el fondo y apuntar en esta nueva forma de hacer las cosas?
nos pusimos como meta levantar una ronda de inversión y empezamos a avanzar en este proceso, digamos, de contactar a muchos inversionistas, hablar con muchos inversionistas, presentarles un plan, digamos, que involucraba hacer que más personas viajaran a más destinos y ver qué tanto sentido les hacía eso. Y como íbamos acompañado de un muy buen crecimiento en las ventas, un muy buen crecimiento en los usuarios, era perfecto como para poder tener un muy buen atractivo de cara a los inversionistas. Y llega marzo y se detiene todo. Y nosotros nos agarrábamos la cabeza y decíamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Evidentemente al principio fue mucha frustración porque primero no sabíamos cómo inversionistas iban a reaccionar a esto y segundo, y más importante aún, a nosotros lo que nos movía era ver cómo estábamos haciendo que más y más personas viajaran a más y más destinos. O sea, ese era como el motor, digamos, de la compañía. Y en ese proceso nosotros lo que hicimos fue detenernos un segundo y decir, bueno, nos estamos enfrentando a una de las crisis más grandes de la historia y que no solamente está afectando al turismo, sino que también a otras industrias. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Uno siempre puede controlar, digamos, lo que está dentro de nuestra área de acción y las cosas ajenas es difícil controlarlas como esto. Y lo primero que hicimos fue, nos acercamos a todos los inversionistas con los que estábamos conversando y fuimos sumamente transparentes y les explicamos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que probablemente iba a pasar y cuál era nuestro plan para mitigar esto que estaba pasando. Trabajamos mucho en un plan que tenía un foco tecnológico importante y que tenía como objetivo mejorar todos los sistemas tecnológicos de la compañía para poder onboardear, digamos, como decía anteriormente, más y más destinos de manera más acelerada para poder hacer que más y más viajeros puedan buquear a través de nuestra página estos productos que nosotros subimos a la plataforma una vez que el turismo se reactive. Y cómo nuestro startup estaba en una etapa en donde es más importante la construcción de la tecnología que te va a permitir escalar en los próximos años, más que el resultado de corto plazo en términos de ingresos. Y eso obviamente los inversionistas institucionales, los venture capital, lo entienden perfecto. Ellos invierten en startups pensando no en el output, en el desempeño de, digamos, el próximo año. O sea, esto es una inversión de largo plazo. Y en ese sentido, les hizo mucho sentido lo que estábamos haciendo. Y a nosotros casi fue algo muy bueno que nos pasó, digamos, y manteniendo el margen de lo negativo que tiene toda la pandemia, evidentemente, y lo terrible que es para mucha gente, pero en términos de nuestra propia compañía nos permitió enfocarnos en un desarrollo tecnológico que es el que estamos hoy día ejecutando. Nosotros, como emprendedores, nos vamos a enfrentar a riesgos, digamos, a cosas que no manejamos todo el tiempo. La pregunta es cómo tomas este desafío, este problema, y lo conviertes en una oportunidad. Cuando uno está en una startup, necesariamente se encuentra uno con problemas todos los días, no son hechos aislados, sino que es parte de lo cotidiano de crear una empresa y hacerla crecer. Cuéntanos cómo fortalecer en el fondo esa mirada, ese enfoque y que sea constructivo a largo plazo y que estimule en el fondo el desarrollo tanto del equipo como de la empresa. Por un lado, y para mí lo más importante, es que la pasión por lo que uno hace, la pasión por lo que cualquier persona hace, supera todo, supera la disciplina, supera la inteligencia, supera todo, porque cuando uno está apasionado por lo que haces, te permite estar 100% enfocado en esto y siempre buscar la manera de, digamos, estar resolviendo problemas. Yo siempre sugiero a todos los emprendedores que ojalá que hagan algo que les fascine, porque esa es la única manera de poder trabajar mucho y poder estar enfocado, digamos, pese a la adversidad. Y lo otro es la resiliencia, al final. Es como, todavía me acuerdo cuando recién partimos la empresa y cuando le contábamos a algunas personas de que queríamos hacer una empresa para hacer turismo inclusivo y llevar a personas que estaban, por ejemplo, en una silla de ruedas a algún destino como Patagonia, mucha gente pensó de que en realidad estábamos locos.
que cómo esto hacía sentido, ¿no? Era como que, ¿cómo se les ocurre que esto puede funcionar? Y finalmente, que se conecta con lo primero, es como la pasión hace que te vuelvas muy resiliente e independiente que te pasen cosas malas constantemente, estás siempre tratando de decir, pero ¿cómo avanzo? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo busco la oportunidad en esto? En vez de llorar sobre la leche derramada, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso es una musculatura que al final, si la reduzco en una palabra, resolver problemas. Es estar todo el rato resolviendo problemas. Y eso es lo que un emprendedor tiene que buscar hacer, resolver problemas, resolver problemas, resolver problemas. Yo diría que ese es un poco el mindset que es súper importante tener. Perfecto. Y a la hora de aprender de libros y de personas, ¿cuáles han sido buenos soportes en ese sentido? Me acuerdo un libro, tú me preguntabas como algún tipo de lectura, bueno, se llamaba Venture Deals, que tenía que ver un poco cómo funcionaba este mundo del venture capital, que para mí también era un tema que no entendía muy bien qué es lo que era el capital de riesgo, y también todos los profesores están muy interiorizados, digamos, en esto del venture capital, porque en Silicon Valley y en el Bay Area en general hay una actividad de venture capital muy grande. Entonces, era como parte del día a día. Y eso me entregó una especie de framework, que era como, ok, así funciona este tema del startup, y no es simplemente el gallo chascón que está tratando de hacer un startup y que de repente la percepción es como, no sé si está haciendo puras tonteras o está trabajando de verdad. Esa era por lo menos como mi percepción, digamos, que tenía antes de involucrarme en esto, de cómo era este tema del mundo del emprendimiento. Y este framework, de alguna manera, me dio a entender de, wow, o sea, acá hay una ciencia detrás de toda esta cuestión, hay una disciplina, hay un método de cómo uno tiene que hacer una startup, que no estoy diciendo de que hay como un manual de cómo hacer el startup, pero sí hay como una especie de framework que es importante entender a la hora de querer embarcarse en un emprendimiento. Entender, por ejemplo, la importancia que tienen las distintas etapas a las cuales un startup se enfrenta. ¿Cuáles son los objetivos de ese startup? Es súper difícil plantearse objetivos. No suena como simple, pero tener objetivos claros requiere de pensar muy bien cuál es ese objetivo y si ese objetivo que tú estás determinando es el correcto, digamos, para que esta empresa pueda seguir creciendo. Y para mí este framework, si lo puedo reducir como en tres grandes como aspectos, por así decir, es, bueno, primero los objetivos. Los objetivos de una startup en Silicon Valley y en el Bay Area, en general apuntan a dos cosas. O la empresa se la terminas vendiendo a alguien, o te abres a la bolsa. En cualquiera de los dos casos estamos hablando que tú quieres construir una empresa gigante. No estamos hablando de una empresa mediana, no estamos hablando de la empresa que te va a mantener durante tu vida y que quieres tener un estilo de vida, digamos, sumamente cómodo y trabajar poco y el ingreso pasivo, que a mucha gente le gusta como hablar de cómo hago para ganar plata y trabajar poco. Eso no existe en este esquema. Aquí lo que existe es cómo construye una empresa que va a ser adquirida por alguien o se va a abrir a la bolsa. Entonces, para poder lograr cualquiera de estos dos objetivos, y obviamente en cada industria cambia, es importante entender las etapas por las cuales pasa una startup que parte de una idea a convertirse en una compañía. Y lo que tiene que pasar, digamos, es que tiene que haber un descubrimiento de algo, ¿cierto? Tiene que haber, digamos, una validación de una solución que está resolviendo este descubrimiento, que generalmente el descubrimiento está asociado a encontrar un problema, básicamente. Y después hay que pasar una etapa de eficiencia de esta solución, de una vez que ya es validada, y finalmente escalarla. Porque es cuando tú escalas cuando se genera, digamos, este potencial exit, que se llama, que tiene que ver con o te compra alguien o terminas abriéndote la bolsa. Entonces, recapitulando, es como
digamos, primero el descubrimiento, la validación, la eficiencia y el escalamiento. Y en cada una de estas etapas, tú vas a interactuar con personas distintas, vas a tener un equipo distinto, vas a tener objetivos distintos, y esto es lo mismo que un hijo. Cuando tu hijo nace, tiene necesidades, tiene, digamos, maneras de desenvolverse que son muy distintas a cuando tiene 5 años, a cuando tiene 10 años. En una startup pasa más o menos lo mismo. Entonces, siempre me llamó la atención cuando escuchaba a emprendedores que decían como, y tal vez yo en algún minuto pasé un poco por lo mismo cuando tuve un intento fallido de una startup que era como, yo quiero hacer el Uber de A, B o C. Eso estáis hablando de cuando ya esa empresa está escalando. Si esa es la parte más fácil de verbalizar, si lo importante es cómo, dentro de tu roadmap, por así decir, de estas etapas, tienes muy claro cuál es el objetivo que te permite llegar al próximo nivel, y así sucesivamente. Y por eso, en cada una de estas etapas, existen rondas de inversión, ¿cierto?, para lograr esos objetivos, levantamiento de capital, para lograr esos objetivos y seguir avanzando. Y en ese sentido, por ejemplo, entendiendo de que en la primera etapa es el descubrimiento, yo siempre le digo a la gente, enfócate en el descubrimiento, no trates de pensar en que quería escalar esta solución que ni siquiera tienes validada. Primero, explícame bien el problema. Y me pasó que acá, por ejemplo, con Álvaro de repente le íbamos a presentar a algunas personas, inversionistas, pero decían, pero ¿cuál es el problema? No me interesa todavía la solución, olvídate de la solución por un segundo. ¿Cuál es el problema y qué tan grande es el problema? Es importante entender cada una de las etapas y entender que cada etapa tiene objetivos distintos para llegar a este gran objetivo, digamos, que está, digamos, al final de la línea cuando buscas que la compañía la compre a alguien o se abra la bolsa. Y eso finalmente tiene que ver no con que hay un objetivo monetario necesariamente detrás que hace que finalmente todo este sistema funcione, porque los inversionistas que invierten en las distintas etapas lo que están esperando es retornar el capital cuando alguna de esas dos cosas ocurran, básicamente. Y como emprendedor, no es solamente buscar el éxito como una zanahoria monetaria, sino que tiene que ver con si la visión es cómo hago que millones de personas viajen a miles de lugares. Si eso lo tiene que hacer Booking.com o lo tiene que hacer Airbnb, está muy alineado con la visión que tenemos. Y eso es lo importante de entender, de que no es como simplemente el querer vender la empresa para poder ganar plata, sino que es porque eso es lo que va a materializar que esta solución la puedan disfrutar la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ahí es donde lo que trato de demostrar es que en este framework, ¿cierto?, que interactúan el emprendedor, el inversionista, los clientes, ¿cierto?, el mercado, tiene un círculo virtuoso cuando se plantean objetivos de esas magnitudes. Y eso es lo que permite, obviamente, a los emprendedores levantar capital, buscar, digamos, tener varias rondas de inversión si es que es necesario, para poder seguir haciendo crecer la empresa, para poder lograr la visión que hace que millones de personas viajen a miles de lugares, en mi caso. Entonces, este framework que aprendimos fue fundamental para poder reducir lo que yo le llamo la ansiedad del emprendedor. La ansiedad del emprendedor de querer avanzar muy rápido hacia el otro lado, si estamos de acuerdo, si es muy bueno tener esa ansiedad, pero hay que ir paso a paso y hay que entender cada sección, digamos, de esta línea de tiempo muy bien para poder pasar a la próxima y no tratar de saltarte etapas, porque esto es lo mismo cuando hacía la analogía de un niño, es como que hay veces que me presentan, tengo conversaciones de repente con otro emprendedor y me presentan un niño que tiene 1 año, y me dicen, bueno, no, es que ya estoy listo para mandarlo a la universidad. No, si no estáis listos para mandarlo a la universidad. Si tiene 1 año, ¿cómo va a ir a la universidad si está tan chico? Perfecto. Camilo de Silicon Valley, vivirlo desde dentro, se desmitificó una serie de ideas como ilusorias y que en base a un aprendizaje, un método, a objetivos claros, a trabajo duro, se puede replicar práctica y
tomar un camino similar, paralelo, a otras startups que han tenido tremendo éxito. Cuéntanos un poco de eso. Mira, efectivamente pasé de pensar como, ok, la fantasía y sin entender muy bien cómo todo esto operaba, ¿cierto? A vivir de muy cerca este mundo, y obviamente me pasaron dos cosas. La primera es que es súper intimidante. Es súper intimidante porque en realidad hay una concentración de emprendimiento, de capital, de incubadoras, de aceleradoras, digamos, de un ambiente de innovación que uno de repente, a mí personalmente me pasó que dije, wow, o sea, estos gallos están a otro nivel, están avanzando tan rápido, están desarrollando tecnologías tan rápido, que obviamente uno siente un cierto nivel de intimidación. Y lo segundo, que digamos, que al final es lo que te hace como permanecer, es lo estimulante de ver eso. Por ejemplo, una de las primeras cosas muy buenas que nos pasó con Álvaro fue como quedamos aceptados en la incubadora de startups de la Universidad de Berkeley. Y cuando llegamos ahí nos encontramos con otros emprendedores y que estaban desarrollando robots, y ahí habían otros desarrollando, digamos, una droga para resolver algún tipo de enfermedad, y habían otros haciendo un machine learning de no sé qué cosa. Entonces, como que uno, al entrar a esto, te estimula y te das cuenta de que no eres el único que está en esto, y que están, de alguna manera, hay varias personas de las cuales tú puedes aprender. Entonces, como que ese proceso de mirar a otros fue muy bueno para poder entender un poco tanto este framework que antes les describí, como cómo perderle un poco el mío. Porque nosotros, yo veía, ponte tú, los norteamericanos cuando presentaban y hacían los pitch, algunos eran unas balas que cuando hablaban, yo decía, o sea, tengo $5 en mi bolsillo, ¿puedo invertir? Porque realmente tenían muy bien armado y articulado los pitch. Y yo diría que ese fue un primer como proceso de aprendizaje muy bueno. Entonces, te diría que por un lado, obviamente el miedo de la intimidación, pero la estimulación te hace como, estás como una especie de quiero mejorar todo el rato y quiero avanzar y quiero aprender más, y de a poco creo que vamos por un buen camino, no hay nada dicho, los startups tienen riesgo, y obviamente estamos tratando de dar lo mejor de lo mejor, trabajando súper duro, y ese es el camino que tomamos. Genial, Camilo. Bueno, en un principio, cuando ustedes partieron, uno buscaba cómo hacer la ruta en silla de ruedas en Google, y prácticamente no había nada de información. Y ustedes fueron alimentando esa plataforma, esa información, y fue un cambio bien disruptivo. Y me imagino que eso también produjo una enorme gratitud para el público objetivo de ustedes, gente discapacitada, en el fondo, que quería tener acceso a lugares increíbles a través del deporte. Cuéntanos un poco cómo la solución ha reportado, ha significado el agradecimiento por parte de los clientes, los usuarios de la plataforma. Cuéntanos experiencias que hayan vivido, que hayan sido marcadoras. Qué buena pregunta, porque finalmente creo que en los startups es súper importante tratar de entender el detalle del detalle del detalle. Y cuando tú me preguntas como lo de esta información, efectivamente lo que hoy día pasa es que no existe información de qué tan accesibles son las cosas. Y cuando me refiero a qué tan accesibles son las cosas, me refiero a nadie no está disponible, no está en Google, no está en Booking, ni en Expedia, ni en Airbnb, la altura de una cama. Y la altura de la cama te podría parecer algo como, bueno, pero ¿qué me importa la altura de la cama? Bueno, para una persona en una silla de ruedas necesita saber, digamos, qué altura tiene esa cama para poder saber si se puede hacer una transferencia a esta cama. Solo va a necesitar ayuda, porque si está muy alta, necesita a alguien que lo tenga que subir, y si está muy baja, no lo va a poder hacer tampoco. Entonces, esa información que pareciera ser tan simple, ¿cierto?, que no está impidiendo que una persona con discapacidad pueda libremente tomar la decisión de irse al hotel A en el destino Y.
Imagínate lo poderoso de limitarle a alguien, o sea, y lo malo de limitarle a alguien que pueda tomar esa decisión libremente. Porque la persona sin discapacidad, te metes en un portal y buqueas una habitación, y si te dan una habitación que era un poco más grande, un poco más chica, con la cama más alta o la cama más baja, no te importa. Pero una persona con discapacidad sí. Entonces, asimismo, como a la altura de la cama, el ancho de la puerta, o sea, una cuestión mucho más, digamos, más simple, digamos, para una persona sin discapacidad, pero para una persona con discapacidad significa que tal vez la silla de ruedas no pasa. ¿Me entendí? Lo mismo que una escalera. Esa data, esa información es la que nosotros estamos recolectando. Y esa es la información que al final está permitiendo a las personas decir, sí, puedo viajar a este lugar. Y lo hago con Will the World, que me está garantizando que esto va a ser así. Y en ese sentido, la respuesta que hemos tenido de nuestros clientes, el nivel de satisfacción es extraordinario. Extraordinario al nivel que nos mandan después mail como, me cambiaste la vida, gracias por haberme permitido ir a explorar este destino que jamás pensé que iba a poder hacer. Y eso solamente por el lado digamos, de un hotel, pero si le sumamos la parte de la actividad, por así decir, lo mismo, porque eran actividades que no hubiesen podido nunca hacer si es que no hubiésemos entregado toda la información, digamos, de qué se podía hacer en ese destino. Y si este tour operador, ¿cierto?, iba a estar preparado para recibir a alguien con discapacidad. Y más aún, si es que ni siquiera podía buquear el hotel, ¿cómo iba a llegar al destino? O sea, te fijáis, como una cadena digamos, de eventos que tienen que ocurrir para que una persona pueda como disfrutar de algo. O sea, para una persona sin discapacidad es llegar y, mira, buqueo el avión, buqueo el hotel y buqueo esta actividad y ya está. Entonces, hemos tenido casos de clientes que han ido con nosotros a Hawái, a Machu Picchu, que después nos dicen, el mejor viaje de mi vida. Y eso alimenta mucho a la cultura de nuestra organización de Will the World, como con ganas de querer seguir haciendo esto, porque se vuelve como una especie como de adicción positiva, que es como, ok, imagínate, hicieron Machu Picchu, pero también queremos ahora que viajen a Nueva York, también queremos que viajen a destino, digamos, en México, y en eso estamos. O sea, hemos estado llevando al cliente, digamos, desde un lugar tan exótico, por así decir, como Machu Picchu, ¿cierto?, hasta, digamos, viajes en San Pedro de Atacama, hemos tenido viajes en Hawái, en Londres, en Nueva York, y estamos agregando valor, que creo que eso es lo importante. O sea, le estamos entregando una información para que una persona pueda tomar libremente la decisión si es que eso le sirve o no. Imagínate, la alternativa hoy, como si uno hace como la comparación, la alternativa hoy, y yo lo he vivido en carne propia, viajando muchas veces con Álvaro, es que llegamos al hotel y no tenemos nuestra habitación accesible, y no es tan accesible como decían, y tiene una escalera y no podíamos entrar al edificio, y fuimos al tour y no sabía, y el tour operador no tenía idea que venía una persona con discapacidad, entonces no estaba preparado para. Todo ese tipo de cosas hace que en realidad, desde la perspectiva y siendo muy empático con una persona con discapacidad, yo creo que eso es importantísimo en el mundo del emprendimiento, la empatía. Si uno se pone en el lugar del otro y dice como, chuta, en verdad, hoy día yo, si hago un booking de algo, no sé a lo que me voy a enfrentar y voy a llegar con cualquier cosa. Esto es lo mismo que, no sé, como imagínate comprar algo y que te llegue, compraste una tostadora y que llegue un hervidor. Eso a nosotros nos indigna, ¿cachai? Es como, no puede ser. O sea, alguien tiene que hacer algo al respecto, porque no puede ser que estés comprando una tostadora y te llegue un hervidor. No, eso es lo que pasa hoy día en el turismo. No sé si fue un muy buen ejemplo, analogía, pero eso es lo que termina pasando. La gente compra cosas y no sabe a lo que va. Y eso a nosotros nos parece muy injusto. Hay situaciones que indignan, pero una raya positiva, constructiva, porque llega a hacer cosas. En ese sentido se transforma en algo que genera valor. Cuéntanos del concepto Will the World, de la marca, Ruedas para el Mundo. Es bastante evidente, dado que ustedes dan experiencias de viaje, experiencias de vida a personas discapacitadas en silla de ruedas, pero
tengo la idea que el concepto es bastante más profundo y que puede ser bastante más amplificado. Cuéntanos, en el fondo, cuáles son los alcances de este concepto Ruedas para el Mundo o Will the World. El símbolo de la discapacidad, si tú lo piensas bien, es una silla de ruedas. Will se ha convertido, digamos, en el símbolo de la discapacidad en todo el mundo. Entonces, se nos ocurrió como que Will tenía que estar dentro digamos, del nombre, y World, porque finalmente pensamos que, bueno, tal vez podíamos terminar encontrando una solución que impactara en todo el mundo, y eso es básicamente lo mismo que te decía al principio. O sea, si queremos escalar y queremos hacer que esto llegue a todas partes del mundo, creemos de que el nombre Will the World tiene mucho sentido y es coherente con esto. Ahora, efectivamente, hay muchas personas que piensan como, ok, bueno, Will the World tiene que ver con la silla, entonces solo habrá personas con silla de ruedas, pero la verdad es que, dado de que es el símbolo de la discapacidad, para nosotros igual creemos de que esto se puede amplificar a otro tipo de discapacidades sensoriales o cognitivas, una persona con discapacidad visual o auditiva, y queremos ir, digamos, construyendo una solución y una marca que permita a personas con discapacidad poder acceder en igualdad de condiciones a productos y servicios. Y ahí es donde, cuando tú me preguntas cuál es la profundidad de esto, nosotros queremos que el mundo sea accesible, o sea, punto. Cuando me refiero a que el mundo sea accesible, me refiero a que cómo hacemos que desaparezca la barrera de alguien con una discapacidad que quiere ir del punto A al punto B. Y cuando te hablo del punto A al punto B, si eso es cruzando la calle que está al frente de tu oficina o haciendo que viaje desde Tokio a Machu Picchu, queremos construir una solución y queremos que el mundo y promover la accesibilidad como ancla de nuestro mensaje, como ancla de lo que nos mueve, porque al final, si tú me preguntáis el porqué de esto, o sea, creemos de que es sumamente injusto de que hoy día existan un alto porcentaje, como que mucha gente piensa que son muy pocos, y como te decía al principio, son muchos que están en esta situación, pero más importante aún es que es la única minoría de la cual tarde o temprano todos vamos a ser parte en algún minuto de nuestras vidas, producto del envejecimiento. Entonces, creemos de que hacer el mundo accesible tiene mucho sentido con, digamos, esta visión de que este es un producto o servicio de los cuales del cual se van a beneficiar muchos. Cuéntanos a fondo de esos momentos que tuvieron que en un principio pueden haber sido desconcertantes, pero mirándolo en retrospectiva, fueron el momento que a ustedes los hizo crecer, en términos comerciales, como empresa, como equipo, como persona, en términos integrales. Mira, te diría que fueron muchos momentos, desde los tensos, desde los momentos más duros, y que obviamente eso te genera como un crecimiento personal súper importante. Y yo creo que lo primero, y como te decía antes, la pasión por lo que estábamos haciendo. O sea, yo creo que ese fue como el primer motor de Will the World. O sea, estábamos apasionados, incluso, y como dicen de repente, como casi con un nivel un poco demencial de como, ok, esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar, y como que yo creo que en ningún minuto dudamos de esto, y obviamente eso nos llevó a tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, cuando estábamos terminando de estudiar con Álvaro, nos mirábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, mucha gente nos decía, bueno, pero dedíquense a hacer un proyecto paralelo y busquen trabajo, y empezamos a buscar trabajo al principio, porque estábamos, digamos, como buscando trabajar en empresas acá en Silicon Valley, y los dos empezamos a buscar a ir a entrevistas, porque pensábamos de que tal vez esto podía ser un proyecto paralelo. Y en ese minuto empezaron a aparecer algunos inversionistas que les pareció algo interesante lo que estábamos haciendo. Y ahí como que nos mirábamos y era como, ok, ¿nos tiramos a la piscina sí o no? ¿Nos tiramos a la piscina sí o no? De hecho, a mí me pasó que
en una de estas entrevistas me fue bien y logré obtener un trabajo en una empresa de market research y que estaba haciendo una machine learning con una data que obtenían como de Spotify, de la aplicación de música. Y yo decía como, ok, voy a tomar esto, pero voy a seguir paralelamente con esto otro. Y en un minuto, como que para mí ese primer impulso, y que lo hablé yo me vine casado acá, y que lo hablé obviamente con mi señora, fue como, ¿sabéis qué? Yo creo que igual me tengo que tirar a la piscina. Yo creo que esa va a ser la mejor señal para un inversionista para decir que invierte en mí. Y antes de asegurarme que el inversionista iba a poner la plata, renuncié. O sea, como que me contrataron y al otro día, como que antes de entrar a trabajar, le llamé y tuve que decir, oye, ¿sabéis qué? Perdón, pero no voy a poder entrar a trabajar porque voy a emprender. Un salto al vacío. Yo creo que en ese minuto no tenía... No, yo creo que ya se me estaba acabando toda la plata, ya no tenía, digamos, como que no iba a poder subsistir en los próximos meses, pero ahí dije, ya sabes qué, de alguna manera me la voy a arreglar. Para muchas personas fue como, Camilo se volvió loco, pero fue el impulso nomás, fue la pasión por hacer y también entender que gracias a este framework del cual te hablaba, una de las cosas que acá se dice es, o sea, no existe la emprendedora media, o vais 100%, o mejor no lo hagáis, ¿cachai? Porque como cofundador de una compañía, lo que se espera es que tú estés 24/7 conectado en el emprendimiento. Entonces, como que era una mala señal para todos, incluso para mí, ¿cierto? El no comprometerme 100% a esto. Y otro también que fue súper importante, es siempre buscar un poco de ayuda, y buscar un poco de ayuda para poder entender cómo navegar mejor en esto y cómo poder validar un poco lo que quieres construir. Y ahí nos fuimos enterando de, por ejemplo, que habían competencias de startups, ¿cachai? Y en esas competencias de startups te ayudan mucho y muchas veces te entregan, digamos, grants libres de participación, de equity, digamos, en tu compañía, y empezamos a aplicar a varias. Y nos rechazaron de varias también. Sobre todo al principio, que obviamente no teníamos ni siquiera nosotros claro qué queríamos hacer, sino que era como una construcción pero con ese feedback, con ese input de, mira, esto es como te lo voy a presentar, y yo sé que hay emprendedores de repente que les da lata escribir estas aplicaciones. Nosotros escribimos cientos. O sea, pegado en el computador escribiendo qué es lo que queríamos hacer. Y la pregunta, o sea, digamos, el proceso mental que mirándolo hacia atrás, veo, y que ese es como un poco el segundo aprendizaje, si no eres capaz de escribir en un papel qué es lo que hace una empresa, significa que en verdad en tu cabeza tampoco está ordenado eso, ¿cachai? Porque si no está claro en un papel, ¿cómo lo vaya a poder como verbalizar? ¿Cómo lo vaya a poder o sea, es muy complejo. Y yo creo que en ese sentido, pasar por este proceso y pasar por el rechazo constante, siempre pensando en cómo estoy aprendiendo y cómo estoy mejorando, hasta que al final nos llevó como al segundo punto de inflexión para nosotros. El primero tal vez fue esto de entrar a la incubadora de la Universidad de Berkeley, y el segundo es que nos aceptara Booking.com en un programa de aceleración. Y en ese sentido, para nosotros fue o sea, lo mejor que nos puede haber pasado digamos, esto es lo mismo que imagínate querer hacer una empresa de lo que fuera, y que la empresa líder del mundo de lo que tú estás pensando construir te apadrina y te dice, mira, yo te voy a enseñar, y no solamente te voy a enseñar, sino que además te voy a entregar financiamiento para que lo hagas. Y obviamente ellos lo hacen porque está muy conectado con lo que te decía al principio, los objetivos de largo plazo. Y los objetivos de largo plazo es que tal vez alguien te compra o te abres a la bolsa, ¿cierto? Y en ese sentido, obviamente Booking encajaba perfecto en esto, y obviamente ellos están mirando startups constantemente e invierten en startups constantemente porque eso es lo que les permite, digamos, ampliar el mercado del cual ellos están abordando. Y estuvimos un mes en Ámsterdam y nos ganamos el tercer lugar en esta competencia, y nos ganamos financiamiento por $330,000. O sea, imagínate, ¿no? En ese minuto que no teníamos nada, $330,000 era como, wow, ahora sí, ahora podemos empezar a ejecutar todo lo que queríamos hacer. Y eso pasó en julio del 2018.
moraleja es, postulen a las competencias de startups porque eso te ayuda a ordenar tu cabeza. Si al final es también un poco eso. Yo diría que ese es otro también gran aprendizaje, sobre todo en las etapas iniciales. Gran parte de las startups fracasan porque no están en el tiempo adecuado, es decir, se adelantan a solución. En el evento que eso le hubiese pasado a ustedes, que hubiesen apostado todo, un salto de fe, un salto al vacío, y hubiese sido un absoluto fracaso, hubiese rescatado elementos positivos de esa experiencia. De todas maneras, o sea, de hecho creo que probabilísticamente hablando, sobre todo en etapas más tempranas, es más probable de que el startup fracase a de que triunfe. Eso es, ya hay mucha literatura al respecto y obviamente todos los inversionistas y los emprendedores también lo saben, que se enfrentan a un riesgo. Pero si la idea te apasiona tanto y eres capaz de siempre estar entendiendo cómo conectarte con este cliente al cual tú estás apasionado por agregarle valor y cambiarle la vida, entonces, esta es la hipótesis, vas a lograr de alguna manera pivotear, ¿cierto? Hasta encontrar ese punto en donde le puedes agregar valor. Pero evidentemente llega un punto en donde sí, tenéis que tener la capacidad de decir, ¿sabéis qué? Hasta aquí nomás llego. Hay una idea que puede parecer contradictoria dentro como de esta filosofía anglosajona, que para tener éxito hay que tener varios intentos fallidos previos. ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo se explica? Yo creo que sí, yo creo que al final ayuda, el fracaso al final no es como un fracaso, es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? O sea, y ese es como el cliché de todo este tema. De hecho, te preguntan, en muchas de las aplicaciones de startup te preguntan cuántos startups has hecho antes y si has fracasado, por qué fracasó, y si te fue bien, por qué te fue bien. Entonces eso significa que sí, hay una ¿cómo se llama? Una idea de que el fracaso es algo positivo en este sentido. De emprendedores nacionales a querer dar una solución de impacto global, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿A dónde quieren apuntar? Con esta ronda de inversión que levantamos tenemos un objetivo bien específico. Queremos levantar los 50 destinos más visitados del mundo. Si es que levantamos los 50 destinos más visitados, podríamos crecer, digamos, de mejor forma y prepararnos para el escalamiento, ¿no? A nosotros, levantar 50 destinos, y va a ser consistente con lo que decía anteriormente, nosotros no estamos todavía en una etapa de escalamiento, estamos en una etapa de crecimiento, ¿cierto? Y queremos levantar estos 50 destinos, que significa levantar algo así como 500 hoteles y 350 tours y activities en distintas partes del mundo de estos 50 destinos. Además, estamos desarrollando tecnología para obtener la información de nuestros partners. Cuando te hablaba de la información específica de accesibilidad, eso es lo que nosotros estamos construyendo, digamos, como herramienta tecnológica, que es básicamente un sistema en donde les mandamos un link. Este link, ellos pueden entregarnos toda esta información, o nosotros a través de terceros podemos ir a recoger esta información, y con esta información es procesada, almacenada en nuestra base de datos de accesibilidad, y desplegada en una página web nueva que estamos construyendo, en donde estamos focalizándonos mucho más en el usuario y las necesidades que tiene una persona con discapacidad para poder entenderlo mejor, y de esa manera, cuando hacen el booking de un viaje a través nuestro, poder en el fondo entregarle también esta información a nuestro partner, ¿cierto?, que está operando el viaje, para asegurarnos de que el viaje de esta persona con discapacidad sea atómico. Eso es lo que nosotros hoy día estamos construyendo, digamos, en términos de tecnología y además de levantamiento de destino, porque en los próximos 2 años, si obtenemos los resultados esperados que queremos obtener, que tienen que ver obviamente con generar ingresos y además hacer que más y más personas viajen en esto, vamos a estar muy bien posicionados para la próxima etapa, que es básicamente levantar nuestra Serie A, posiblemente, si todo sale bien, y obviamente empezar a ver cómo ahora esto lo llevamos a no 50 destinos más visitados del mundo, que tendríamos en total 100 destinos en nuestra plataforma, sino cómo lo hacemos llegar a miles de destinos.
Bueno, Camilo, te quiero agradecer enormemente la oportunidad de haber conversado con el equipo de Capital Real. Estoy seguro que hay buenos consejos para quienes nos escuchan y, bueno, mucha fuerza y éxito con Will the World. Sí, muchas gracias. Y si puedo decir una última cosa, es que finalmente el rol de un fundador de una compañía, de un co-founder de una compañía, se reduce también digamos, a hacer dos cosas muy bien, que es siempre estar aprendiendo algo nuevo y creando un sistema. Porque esa es la manera de estar encima de las cosas y aprender. Y creo que es importante como tener ese mindset de querer hacer cosas. Y para eso tenés que estar muy apasionado. Genial, Camilo. Oye, espectacular conversación. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias. Felicitaciones por lo que están haciendo también. Ustedes también son emprendedores, así que ojalá el mayor de los éxitos. Yo creo que el emprendimiento solamente trae cosas positivas. Me parece muy bien hacer programas y mostrar experiencias de distintas personas, así que bacán, buenísimo.